Muy buenas tardes para todos, esperando que se encuentren todos muy bien. Por aquí saludamos a Jesús Contreras, que nos saluda. Sí, la presentación se les compartirá. Bueno, estamos esperando unos pocos minutos para que se terminen de conectar, esperando que cada uno de ustedes haya tenido un excelente resto de día, que ya estén llegando a sus hogares quizás, o ya finalizando las actividades del día de hoy. Saludos por acá a Jordan Cangote, muy buenas tardes. Y mientras que se van uniendo, quiero contarles de ZTE un poco. Como ustedes saben, ZTE es una empresa internacional de carácter mundial que ha estado en múltiples operadores de categoría pues, mundial. Llámese un Claro, por ejemplo, para Latinoamérica, llámese un Orange, por ejemplo, para Europa y demás, y que nos encontramos pues como unos líderes a nivel tecnológico, puntualmente en el área del acceso fijo, como las redes de telecomunicaciones fijas. Llámese lo que sería la parte de ODN, la parte de las OLTs, las ONTs, los terminales, tanto del lado de servicios masivos como corporativos. Y en esta oportunidad creo y considero muy necesario e importante el poder brindarles esta capacitación o esta muestra empresarial, este webinar, con respecto al auge de las nuevas tecnologías a nivel de telecomunicaciones corporativas, llámese un B2B o un FTTB, en relación a la parte de la fibra óptica que últimamente pues ha tenido un gran impacto a la hora de hacer una inversión de esta categoría. Como de pronto por ahí me están saludando en el chat, conozco algunos, por ejemplo a Miguel, José Guerra, buenas tardes, Maximiliano, Carlos Alberto Correa, desde Star Online, nos saludan. Por acá Neudis Ariza, que también la conozco, Jordan Coyote. Sí, este webinar se está siendo grabado, posiblemente una vez culmine, les estarán enviando un link para que puedan descargar o ver el webinar. Bien, les cuento un poco de mi perfil. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones de la prestigiosa Universidad Distrital. Actualmente me desempeño como Product Manager del área de las redes fijas para ZTE Colombia. Y actualmente estamos en conformación de equipos de trabajo para poder atenderlos justamente a los ISPs. Llámese un ISP tanto del lado más ciudad, metropolitano, como los ISPs de las veredas, los pueblos, las ciudades medianas y pequeñas. Entonces, este webinar busca justamente eso, del poder acercarnos desde el lado de la casa matriz, del lado de ZTE como corporación, a ustedes y poderles brindar estas soluciones, que nos conozcan y adicional a eso, pues que empecemos a trabajar a través de nuestros canales y las empresas con las que nos encontramos haciendo este tipo de actividades, como en este caso Andinalink, quien nos da la oportunidad de estar conectados. Bien, ya pasaron más o menos unos 4 o 5 minutos, ya somos más o menos unos 47, entonces pensaría que ya podemos iniciar. Voy a proceder a compartirles pantalla. Un segundo. Listo, muy bien. Entonces, aquí estamos viendo la pantalla. Como les decía inicialmente, pues la idea de este webinar es poderles mostrar las soluciones a nivel de campus o
corporaciones en relación a la fibra óptica, que es el denominado FTTB. ¿Qué significa FTTB? Fiber to the Business, ¿vale? Muchas veces lo podemos confundir con Fiber to the Building, que sería fibra a los edificios, pero en realidad es Fiber to the Business. Y este business abarca múltiples escenarios corporativos que son justamente los que vamos a ver el día de hoy. Todos los escenarios para poder cubrir la fibra óptica. Agradecerles a Andina Link por brindarnos nuevamente este espacio. Y al final vamos a dar unos minutos, más o menos unos 15 minutos, para responder sus preguntas e inquietudes. Por ende, las pueden ir dejando en el chat que se encuentra habilitado en la plataforma del JAM, que es Webinar Jam. Bien, entonces vamos a iniciar. Sí, el webinar es de FTTR. Es que FTTB, Fiber to the Business, involucra la fibra. Fiber to the Room, que es justamente la fibra óptica en las habitaciones o en los espacios pequeños, está directamente relacionado con FTTB. Entonces, sí se entendería que el webinar es de FTTR. Bien, a Noé que nos pregunta aquí en el chat. Bueno, entonces tenemos tres componentes principales en esta presentación. La primera es poderles mostrar a nivel de las soluciones tradicionales que actualmente se encuentran en el mercado. Encontramos soluciones tipo switching, switching network, donde se empieza a migrar a soluciones en fibra, que son las soluciones PON. Ese es uno de los primeros capítulos que vamos a hablar. En segunda instancia, vamos a hablar sobre las aplicaciones, las distintas aplicaciones y escenarios típicos donde los productos de ZTE podrían ajustarse a la necesidad de estos clientes. Aquí hablaremos directamente del portafolio, qué productos tiene ZTE, cómo se pueden llegar a implementar a la hora de llegar con las soluciones a estas empresas y contarles finalmente en un tercer capítulo nuestra experiencia implementando estas soluciones en múltiples partes del mundo. Uno de ellos, China, que es el mayor, el país que ha implementado esas soluciones con ZTE directamente, y otros que también pues hemos logrado implementar. Bien, entonces, ¿cuáles son los escenarios que se pueden llegar a requerir o digamos que tienen la necesidad de implementar ese tipo de soluciones? Encontramos edificios de oficinas, hoteles, escuelas, hospitales. Son escenarios que aplican a todas las industrias de las telecomunicaciones. Donde existan estos lugares, sí o sí debe existir una empresa de telecomunicaciones que brinde la conectividad para que ellas funcionen. De lo contrario, pues no podrían funcionar. Bien, entonces, a lo largo de los años encontramos que ya empezamos a hablar de Smart Campus. ¿Qué es un Smart Campus? Pues estas mismas locaciones, pero con necesidades exigentes a nivel tecnológico, como lo que sería conectividad cableada para computadores, teléfonos, salas de videoconferencia, fax, etc. Conectividad inalámbrica a nivel Wi-Fi para los múltiples dispositivos y terminales. A nivel de seguridad, sabemos que pues todas estas locaciones necesitan cámaras, necesitan sensores de temperatura, sensores de movimiento, sensores a nivel del humo, etc. Y a nivel de gestión y operación y mantenimiento, pues cuartos de equipos que estén debidamente equipados para pues que estos equipos trabajen de manera correcta, ¿verdad? Bien, ¿qué sucede? Que tradicionalmente pues encontramos algunas fallas o deficiencias para poder suplir estas necesidades. Y esto es porque pues la tecnología, cuando empezó a nacer el mundo de Internet y a nacer esta necesidad a nivel industrial y corporativo, pues no estaba tan preparada para todo lo que se estaba requiriendo. Por ende, pues había una mala experiencia del usuario, bajas velocidades, altas latencias, problemas de seguridad, problemas de una coordinación pobre a nivel de los sistemas tecnológicos, de la operación, y pues los costos a nivel de la gestión de los dispositivos eran muy altos, porque como los equipos no eran tan fáciles de ver, de configurar, pues entonces eso incrementa los costos del personal. ¿Qué sucede? Que
Un Smart Campus ya pues suple todas estas necesidades. Un Smart Campus tiene alto ancho de banda, alta eficiencia, alta disponibilidad y alta seguridad, que es justamente la necesidad que estamos en este momento cubriendo. Bien, entonces hacemos una pequeña comparación entre la topología de una red tradicional, donde encontramos un switch de core, ¿sí? o un equipamiento con routers de core, y desde ahí empezamos a jugar con múltiples switches, haciendo lo que sería una convergencia para mantener esquemas de alta redundancia, ¿cierto? Y que en caso de que uno se caiga, pues el otro se levanta y con eso yo tengo una buena disponibilidad o alta disponibilidad. Desde ahí empiezo a conectar switches de acceso que irían pues a los múltiples salones, a las habitaciones, a digamos que donde se requiera normalmente, ¿cierto? Y desde ahí pues se conectan los distintos dispositivos finales. Todo esto hacemos hincapié en que son conexiones con una arquitectura punto a punto. ¿Qué quiere decir eso? Que sale un cable de un equipo, de un puerto de estos y llega a un equipo. Y de este mismo cable, bueno, digamos que de otro cable del equipo sale a otro equipo y así sucesivamente. Son conexiones punto a punto, ¿sí? ¿Qué sucede? Pues que acá en estas configuraciones tenemos múltiples capas, ¿cierto? Se pueden trabajar capa 2, se puede trabajar capa 3, obviamente pues esto lo hace amplio, pero a su vez lo hace costoso, porque pues yo necesito muchos equipos para poder suplir una necesidad. Esto es enteramente en cobre, ¿sí? Todo lo que se conecta acá entre los equipos es puro cobre. Y el cobre, como bien sabemos, los que trabajamos en este mundo de las telecomunicaciones, pues tiene muchas limitantes a nivel de distancias, que si pasan 100 metros con el cobre, pues ya voy a empezar a tener pérdidas. Es costoso, sabemos que el cobre pues es un mineral que no abunda tanto en el mundo y por ende pues es bastante costoso e incluso se lo roban. Sabemos que esto es una latente demanda de las personas de lo ajeno y por ende pues también lo hace a veces, muchas veces difícil de implementar. Y todos estos equipos son activos, sí o sí. ¿Por qué son activos? Porque viaja energía eléctrica, entonces pues necesito otro equipo que a su vez me gestione esta energía eléctrica para que pues digamos que pueda funcionar y me envíe las señales hacia los múltiples equipos. Pero esto sabemos que es pues tradicional, funciona con sus limitantes y es muy costoso. De ahí pasamos a la solución de PON, la topología PON. ¿Y qué es PON básicamente? Es poder utilizar fibra óptica. A diferencia del cobre, la fibra óptica pues ofrece muchos beneficios. Como sabemos, hace alrededor de unos 10 años, de 10 a 15 años, empezamos a trabajar a nivel mundial las soluciones denominadas PON, GPON y ahora XGS-PON. Y eso, pues debido a la latente necesidad de las múltiples corporaciones por poder trabajar anchos de banda superiores al giga, ¿cierto? E incluso 10 gigas, 50 gigas, etcétera. Entonces, cuando ya tenemos la solución en fibra óptica, pues los beneficios abundan. En su momento se migró de lo que sería un HFC a pues este tipo de soluciones, donde aquí ya yo puedo empezar a, llamémoslo, conectar los equipos punto a multipunto. No es como en el caso tradicional que es uno a uno, sino acá yo tengo una OLT, sí que la conocemos normalmente, spliteo el hilo de la fibra, o digamos que la fibra óptica la spliteo en múltiples hilos más bien, y desde ahí empiezo a conectar múltiples equipos, ¿cierto? Por eso lo denominamos una configuración punto a multipunto. Aquí se pueden trabajar equipos tanto activos como pasivos. La distancia, pues a diferencia del cobre, ya son de 100 metros, pasamos a 20 kilómetros. Y pues que la fibra óptica pues tiene una vida útil de 30 años. Quiere decir que pues tiene muchísimas ventajas. Entonces vemos en la parte inferior que hay un comparativo entre un despliegue de infraestructura horizontal, ¿sí? El denominado o el famoso cablado estructurado, donde empieza a migrar a soluciones en fibra óptica y que esto pues ya es mucho más económico, se blinda literalmente porque el cobre cuando se conecta en un edificio por la misma ductería por donde pasa los cables para la energización de los apartamentos o de las salas, pues tiende a presentar interferencias. ¿Por qué? Porque es
digamos que la transmisión que se envía ahí al ser energía eléctrica, pues tiene un campo electromagnético que radia y eso afecta la señal. En cambio que en fibra óptica lo que viaja ahí, el medio de transmisión es una silicona. Entonces lo que está viajando ahí es luz y al ser luz es directamente proporcional a un blindaje. Se está blindando y por ende no va a presentar ese tipo de interferencias. Eso es como otra ventaja a nivel tecnológico. Entonces encontramos que hay 6 puntos, bueno, realmente 3 puntos principales para poder eh, darle hincapié en que esta solución pues es el futuro y es uno de ellos el espacio. Sabemos que pues el espacio, como ya son muchos equipos, voy a pasar de 6, 8, 10 equipos a uno máximo dos, ¿sí? Pequeños de una unidad rack, que es lo que vamos a ver más adelante, lo que me ahorra un 80% pues el consumo, ¿cierto? A la hora de comprarlos. A nivel del cableado, pues sabemos que el cobre es muy costoso, la fibra óptica es mucho más económica, un ahorro en un 82%. Y a nivel de el consumo energético, pues claro, si yo reduzco la cantidad de equipos, pues eso va a hacer que en su menor medida, pues me va a consumir energía, ¿cierto? Energía eléctrica. Y por ende ahorro un 36%. Esto basado en múltiples cálculos que nosotros hemos realizado con múltiples empresas donde ya hemos hecho estas migraciones, hemos implementado y pues tenemos toda la data para poder garantizarles que en efecto pues es un ahorro considerable. Bien, pasamos ahora a nivel de producto. Vamos a hablar de los escenarios que explicamos previamente, pero ya de una manera más detallada, ¿sí? Trayendo pues la solución de ZTE y su respectivo portafolio. Entonces, habíamos hablado de oficinas, hoteles, escuelas, ¿cierto? Y hospitales. Desde ahí, pues este tipo de locaciones, ahora la idea es poder utilizar un equipo, ¿cierto? Que conecte cada uno de ellos en fibra óptica. En fibra óptica, ¿por qué? Lo acabamos de explicar, mayor ancho de banda, es mucho más simple y sencillo, es más seguro y tiene múltiples servicios. Yo a través de la misma fibra óptica puedo implementar cualquier cantidad de cosas, ya sea en capa 2 o incluso en capa 3, porque puedo implementar servicios a nivel de HSI, que es High Speed Internet, a nivel de voz IP, VPNs, Wi-Fi roaming, portales de autenticación, etcétera. Entonces, entrando en detalle o en materia, dirían por ahí, tenemos el equipo P6XX. Esta familia de dispositivos es un equipo que nosotros denominamos un Only One o un todo en uno. Es un equipo que tiene varias y múltiples configuraciones que me permite poder interconectar las redes del cliente con las redes del operador y mantener un cierto esquema de independencia. Entonces, nosotros, ¿por qué lo llamamos un todo en uno? Porque aquí yo podría llegar a ver este equipo como una OLT, como una ONT, como un switch, como un router o como un access controller o un controlador de mesh. ¿Yo podría controlar la parte inalámbrica desde este dispositivo? Sí. Y vemos acá una topología sencilla pero interesante. Supongamos que un operador X, para el caso de Colombia puede ser un Claro, un ETB, un Movistar o Telefónica, me brinda a mí un enlace, ¿cierto? Y me brinda 10 gigas. Entonces, en este caso, yo conecto mi dispositivo, mi P610, por ejemplo, y desde ahí, en este mismo dispositivo, yo puedo conectar un servidor donde yo alojo mi información o la información del cliente, ¿sí? De la empresa y llamémoslo un tipo de servidor FTP o SFTP. Y desde este equipo entonces yo empiezo a desplegar en fibra para las múltiples necesidades o locaciones. Entonces, sala de reuniones, oficinas, aquí tengo Panel ONU, que esto básicamente es un dispositivo que me splitea de manera activa la fibra, ya más adelante lo vamos a ver. Tenemos acá una ONT de multiport, o sea, varios puertos que pueden ser tanto activos, o sea, a nivel PON, o también pueden ser puertos ya Ethernet, Giga Ethernet o 10 Giga Ethernet. Tendría también a nivel de POF, que es un splitter de Power over Fiber. Quiere decir que a través de esta energía, sí, sí, básicamente energía eléctrica, ajá, que me alimenta los APs, que son Selenium APs.
que son los que uno normalmente encontraría en un, no sé, puede ser en un hotel, ¿sí? En una sala de reuniones de un hotel que ponen en la parte superior como si fuera un DAS. Para la solución móvil es un DAS, que es una antena pasiva, pero en este caso un CLNAP es un equipo activo que pues me da conectividad. Y podría conectar equipos a nivel corporativo como lo son los mismos POE que conocemos, que es Power over Ethernet, para conectar cámaras, sensores y demás. Todo a través de este único dispositivo que ya vamos a ver, ¿listo? Bien, entonces quiere decir que esto pues hace mucho más simple el cubrir la necesidad de los distintos escenarios y de las distintas empresas y los de pronto retos que se tendrían de la red tradicional, como lo hablábamos antes, pues ya empiezan a ser enfrentados, ¿cierto? Entonces, poder tener redes separadas, que antes era un problema, que porque yo tenía un switch o un equipo para el servicio de voz, tenía o por allá otro equipo arrumado que era el router que me hacía lo que sería la configuración de los dispositivos finales del cliente, como los computadores, como las impresoras, etcétera. Y tenía por allá otro equipo que era el equipo que hacía la demodulación de la señal o sí, sí, digamos que procesa la señal de televisión y desde ahí me baja porque pues es televisión analógica, entonces pues tengo que implementarlo en otro sitio, etcétera. Todo esto pues lo hace muy costoso, ¿cierto? Lo veíamos antes. A nivel de lo que serían los cuartos de equipos, pues esto es demasiado complejo porque son muchos equipos. Esto pues también lo solucionamos. Y a nivel de la operación y el mantenimiento, como ya está todo unificado en un mismo dispositivo, pues lo hace mucho más sencillo, que es justamente lo que vamos a ver a continuación. Entonces tendríamos el P610 para el ejemplo. Y desde ahí, este slide me encanta porque muestra de manera muy detallada y si ustedes están ahí, la audiencia, y quieren de pronto tomarle una captura de pantalla a este slide, se lo sugeriría. ¿Por qué? Porque aquí resume lo que les acabo de explicar anteriormente de que este dispositivo es un todo en uno. Entonces, hablando a nivel de OLT, si yo configuro este equipo como OLT, lo que haría es que tendría que solicitarle a la empresa, llámese una Internexa, por ejemplo, una empresa que me brinde una capacidad de unas, no sé, 10, 20, 40 gigas, que me conecte este dispositivo, que llegue con la fibra a la determinada locación, hago acá la configuración a nivel de OLT y empiezo a configurar las ONTs como si fuera una red GPON, ¿cierto? Convencional. Ah, no, pero si en este caso hay una empresa que no es... no es de pronto un Internexa o una empresa que me brinda este tipo de capacidades, sino es un operador tipo Claro, ETV, etcétera, le digo, ah, no, usted entrégueme conectividad como si yo fuera un cliente final, como si tuviera una ONT acá, me entrega mi giga, mis 2.5 gigas para GPON o me entrega mis 10 gigas para XGS PON, que también ellos pues ya tienen esas capacidades. Y desde ahí entonces configuro este equipo como si fuera ONT, ¿cierto? Me llegan esas 10 gigas y él me administra de tal forma que yo sigo desplegando en fibra para las múltiples locaciones. Tengo capacidad de poder configurar el equipo a nivel capa 2, a nivel capa 3 y podría soportar lo que sería, por ejemplo, un BGP, que pues es una de las inquietudes que muchos ISPs tienen. Venga, ¿yo puedo tener BGP ahí? Sí, claro, sí lo podrás realizar. Entonces vemos acá el ejemplo que tendríamos. La salida a Internet, sí, se puede conectar lo que sería un servidor, un firewall, se podría conectar de surveillance, que sería básicamente un NOC o el famoso operario que pues está pendiente de la infraestructura de la red, ¿sí? Todo desde el mismo equipo. Y entonces en el mismo equipo, pues como yo tengo esas interfaces de giga o 10 giga eléctricas, entonces pues ya yo empiezo a desplegar también en fibra porque tengo puertos GPON y puertos XGS-PON para pues las necesidades que pues tendría esta empresa o corporación. En este caso, para los puertos PON o GPON o XGS PON, todos ellos están ceñidos de acuerdo al estándar establecido por la ITU. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces yo podría hacer un splitting de 64, un splitting de 128 y pues desde ahí puedo empezar a jugar con los presupuestos a nivel óptico de potencia para que yo haga un correcto despliegue y un correcto diseño y pues cubra la necesidad
de la corporación y la empresa. Entonces, pues aquí se hablan de múltiples beneficios que hemos visto anteriormente y hay aún más beneficios, que es la siguiente parte que quiero mencionarles, y es con respecto a la red inalámbrica. Entonces, vemos que la necesidad que se encuentra en este momento sí se puede suplir con una conexión enteramente óptica, todas conectadas en un mismo equipo centralizado. Y hay algo muy importante, y es que este equipo también cuenta con su respectiva gestión, que ya más adelante les explicaré. Entonces, en este caso, vemos una conectividad, como les decía, que el operador tiene su OLT, su red core, su red de agregación, su red metropolitana, etcétera. Esta parte es del operador, ¿sí? Del Claro, del ETB, Telefónica, etcétera. Pero a mí me interesa esta parte, donde él me da a mí un puerto, ¿cierto? Me llega con una fibra, yo configuro mi equipo y yo empiezo a desplegar mis soluciones. Que él también me puede entregar directamente con un splitter y pues suplir la necesidad de la empresa, claro, como actualmente pues lo están realizando, pero aquí se abre una oportunidad, se abre un negocio, se abriría algo que en este momento no se está explotando y es poder llegar a la empresa que necesita la capacidad, que necesita cubrir sus soluciones 100% en fibra y que pues en este momento está el equipo y pues yo podría hablar con Claro o con este operador para que me dé esa conectividad y yo empiezo a facturar. ¿Por qué? Porque pues hago el spliteo, reuso ese tráfico y pues sería una ventaja que ustedes como empresa o como ISP podrían llegar a aprovechar en este momento. Bien, entonces es importante mencionar que, como les decía, para el ejemplo de este equipo, que es el P610, también hay una familia completa de estos dispositivos todo en uno. Y va de la mano con la necesidad que tenga la empresa o corporación a la cual se desearía o se buscaría implementar. En este caso arrancamos por el pequeñito, ¿sí? Que es prácticamente un equipo pequeño tipo todo en uno, pero de poquitos puertos, donde tendríamos ONTs, ¿cierto? Enteramente en fibra. Esto sí es directamente FTTR, ¿sí? Fiber to the Room, llego directamente con ONTs, spliteo y sale. Tengo el P602, que la diferencia Selling APs, que son los APs que les explicaba anteriormente, para escuelas pequeñas o bancos o de pronto locaciones que no tienen tanta densidad de personas. Y el P610, que pues este es el producto estrella, que sí ya cuenta pues con todo lo que les expliqué anteriormente, MDUs, ONT, Selling APs, etcétera. Y pues las funcionalidades que les expliqué, ¿no? Router, Firewall, Switch, OLT y Access Controller. El Access Controller es algo importante que les mencionaré más adelante. Me parece que es un hit porque es que yo puedo controlar la parte Wi-Fi desde este dispositivo. Eso no sucedía antes. Con mi OLT incluso, la C600 o la C620 o la C650, yo no tengo capacidad de poder controlar la parte inalámbrica. Yo simplemente le entrego conectividad a la ONT y listo, para de contar. Pero en este caso yo sí tengo esa posibilidad que más adelante se las explicaré. Y tendríamos una operación de mantenimiento sencillo. ¿Por qué? Porque a través del mismo dispositivo de este equipo, yo voy a tener una gestión web, ¿sí? De manera gráfica, donde voy a poder ver directamente los dispositivos, la topología de los dispositivos y también tengo en mi capacidad o en mis posibilidades una aplicación, que es nuestra aplicación de gestión de la parte inalámbrica, donde voy a ver toda la parte mesh conectada dentro de mi misma intranet. Entonces, dicho esto, pues ya obviamente pues es interesante, ¿sí? El poder llegar a suplir esa necesidad. Aquí tenemos otro ejemplo donde comparamos las dos soluciones. Que se puede trabajar, como les decía antes, esto está listo para pintura. Ustedes hablan con el operador, le piden la capacidad de las 10 gigas, conectan este dispositivo a esa OLT o les dicen que pues les den ese punto de conexión, una CT donde ustedes se conecten con un drop y bajan al P610 y empiezan a desplegar servicios en fibra o hablan con el operador, digamos que el carrier, a nivel de una conectividad metropolitana, venga, yo necesito una capacidad de 10 gigas o de 40 gigas, etcétera, sin necesidad de pasar por la OLT,
llegan directamente al dispositivo y este mismo dispositivo, como tiene funcionalidades capa 2 y capa 3, pues ya es una, digamos que no me ciño, no me obliga estrictamente a estar conectado a la OLT para hacer el despliegue de mi red. ¿Es un producto estrella? Sí, esto no se veía antes. Normalmente a nivel GPON o a nivel de la infraestructura de la parte fija, de las redes fijas, siempre y según nos han enseñado, es necesario un equipo OLT y si no, un router. O sea, puede salir de acá hacia el cliente, necesito un router, pero pues acá yo ya conectaba lo que serían los equipos de la red tradicional. Pero en este caso tengo las dos posibilidades. Quiere decir que no me tengo que atañir directamente a lo que el operador me ofrezca, sino que pues yo puedo buscar distintos caminos a la hora de implementar la solución. Entonces acá se explican varios beneficios de estas soluciones, pues OLT, ONT, dos capas, pues la arquitectura sabemos que es punto a multipunto, entonces pues no me ata que tenga que directamente conectar uno a uno los dispositivos como sucede en la red tradicional, sino que en este caso hablo de unos splitters que también pueden ser activos y pasivos, que ya más adelante les explico, y pues que es una solución que llama mucho la atención. Y que tengan muy presente que estas soluciones de fibra óptica están de la mano con las nuevas tecnologías. Este producto fue pensado justamente porque, como hace unos años, hace unos 10 años o 15 años que les explicaba, se hizo la migración de la parte de cobre a fibra óptica, el famoso HFC, pasándolo a fibra. Actualmente, pues ya hay una evolución. Pasamos de GPON a XGS-PON y que en este momento nos encontramos trabajando en 50 GPON, que es el futuro. ¿Por qué es importante poder considerar esta solución? Porque está de la mano con el futuro. Quiere decir que en un futuro, si yo tengo mi red desplegada ya en fibra óptica, pero este P610 ya no me da la capacidad de las 50 gigas, bueno, pues simplemente reemplazo por muy posiblemente una tarjeta o el mismo equipo para soportar las 50 gigas, pero la fibra óptica se mantiene. ¿Por qué? Porque pues es el futuro, o sea, ya no tengo que hacer una inversión adicional a la hora de cambiar toda la infraestructura, sino que puedo reutilizarla. Por eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora hablemos a nivel de productos. Entonces tendríamos nuestro Optical Business Gateway, que en este caso pues es el que les acabo de mostrar, el todo en uno, P610, P604, P602, P601. Los uplinks se pueden encontrar en su configuración de XG-PON o XGS-PON, porque pues en este caso, como yo ya tengo la necesidad de poder hacer un spliteo de un alto tráfico, pues no se justifica tener un uplink en GPON, sino pues en XGS-PON. Pero el downlink sí ya lo puedo llegar a tener en GPON, XGS-PON, combo, porque pues los mismos puertos me pueden trabajar los dos estándares, puertos Giga y puertos 10 Giga eléctricos para conectar dispositivos directamente en este equipo e interfaces Giga Ethernet, ¿cierto? Eléctricos. Equipos a nivel LAN, MDU, que son corporativos, pues digamos que todavía se sigue manteniendo esta familia, porque todavía también pues los dispositivos como las cámaras, como, sí, múltiples equipos trabajan PoE. Entonces, como siguen trabajando PoE, que es Power over Ethernet, pues obviamente la idea es poder seguir utilizando esas soluciones. Vienen desde 24, 16, 8, 4 puertos Giga Ethernet para estas soluciones y que pues al ser corporativas, normalmente este equipo se podría llegar a instalar indoor, outdoor, con un gabinete, etc. Y ya a nivel de la parte de FTTR encontramos los APs, que es el Access Point, ¿sí? Los famosos Mesh, que en este caso se pueden configurar a nivel Ceiling Mounting, que es, como les explicaba antes, yo lo conecto como si fuera un DAS activo dentro de los múltiples salones y demás, o el Room ONT, que sería una ONT convencional, pues que yo lo puedo llegar a conectar en múltiples partes, que me soportan, por ejemplo, algunos que de esta familia tienen facilidades a nivel de voz. Entonces, pues ya yo tengo posibilidad de tener el IPv6, de tener soluciones voz IP, etcétera. Pero pues depende mucho de la necesidad, ¿sí? O sea, esta parte puede llegar a cambiar. Splitters. Tengo splitters tanto activos como pasivos. Uy, Oscar, ¿cómo así? ¿Cómo funciona el tema del splitter activo? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es que yo a este dispositivo le conecto energía eléctrica, o sea, lo conecto a una toma corriente y este dispositivo
me va a permitir hacer una amplificación en la señal de la fibra óptica que está viajando, de la potencia que trae esa fibra óptica, para poder elevar el nivel de cascadeo. Y eso me permitiría llegar a tener un splitter activo de hasta 1,32, cubriendo alrededor de 150 metros con este dispositivo. O sea, ya para la solución de FTTR es un hit, porque entonces no me tengo que limitar a el presupuesto óptico de potencia que normalmente se tiene de alrededor de unos menos 25, menos 26, máximo menos 27 dBm, sino que en este caso, si yo tengo esa potencia y quiero seguir desplegando porque sé que todavía a nivel de la conectividad de la OLT o del P610 me da, o sea, yo, por ejemplo, estoy en 1,32, pues fácil, conecto un splitter activo, le aumento nuevamente o digamos que recupero la potencia, ¿sí? Le hago una amplificación de esa señal y sigo cascadeando. ¿Y cómo lo realizamos? Porque existen en este momento cables, ¿sí? Que es una de las preguntas que nos están haciendo aquí en el chat, y es que este cable, el POF, el Power Over Fiber, es poder justamente brindar una alimentación a través de la fibra óptica. ¿Cuál es el estándar? SC, ¿sí? Es un estándar que sabemos que es convencional a nivel de las redes de fibra óptica, pero este dispositivo internamente trae, es que acá no lo tengo porque ya es demasiado específico, es para responderle a Noé, pero básicamente dentro del cable yo tengo 3 puntos. El punto central es la fibra óptica, que es digamos que la silicona desde el cual viaja la luz, y al lado de esos dos, voy a intentar a ver si acá yo puedo dibujar. Esperen un segundito, a ver si lo logramos. Entonces, esto que está acá sería como planito. Y acá yo tengo un punto pequeñito y otro punto pequeñito, y estos dos puntos pequeñitos son la alimentación eléctrica. Entonces yo a través de acá tendría el positivo y el negativo. Y en este caso ya este cable se podría llegar a decir que es un tipo híbrido, pero yo mantengo el estándar de LSC. Por eso es un hit, porque entonces yo puedo seguir utilizando este cable para seguir desplegando soluciones, y se utiliza puntualmente en estos dispositivos que son, no, perdón, en estos dispositivos que son los Selling AP, porque acá justamente como esto va dentro de, no sé, un salón social, por ejemplo, un hotel, donde en la parte del techo yo no voy a tener un tomacorrientes para alimentarlo, pues llego únicamente con este cable y desde ahí ya hago la alimentación de la potencia de la ONT y de la energía eléctrica, energizar el dispositivo. Por eso es un hit. Y pues también tenemos una fibra óptica que es transparente, que es el Transparent Optical Fiber. Es básicamente como si ustedes tuvieran un hilo de nylon, ¿sí? Este hilo de nylon es imperceptible a los humanos. Si ustedes lo pegan con silicona en los distintos salones, no se va a notar, o sea, es transparente, y desde ahí pues yo voy a seguir teniendo fibra óptica. Es muy resistente, ojalá ustedes tengan la oportunidad de verlo, es demasiado resistente, parece un nylon que soporta alta tensión, o sea, digo estiramiento, y pues está regido de acuerdo al ITU-G 657 B3. A pegar con silicona, con pegante, pegamento, etcétera, y no le va a afectar, no va a afectar el hilo de fibra óptica. Y nosotros, cuando implementamos este tipo de soluciones a nivel de FTTR, pues encontramos herramientas, ¿sí? Tools, herramientas para pues hacer un despliegue correcto. Ahí está pues el respectivo pegante, el toolbox, como por ejemplo este TK10, que es un toolbox o unos equipos para la implementación de esas soluciones, y pues los métodos que nosotros utilizamos. Bien. Bien, ¿qué tenemos acá? El portafolio de los dispositivos a nivel de la familia P, ¿cierto? P6XX, el P610, P604, P602, P601, con sus múltiples interfaces. Entonces, aquí tenemos las interfaces, como les decía, a nivel 6 puertos, Giga Ethernet o 10 Giga Ethernet para conectar directamente servidores, equipos finales, etcétera, puertos de gestión a nivel de gestión del dispositivo, el puerto PON de Uplink, que normalmente es XGS PON de 10 gigas,
4 interfaces Giga Ethernet o eléctricas para conectar, no sé, un computador, una impresora, etcétera. 8 puertos PON de downlink o XGS PON, que pues digamos que les explicaba anteriormente, pueden llegar a ser combo. Alimentación separada o alimentación redundante en AC, ¿sí? Yo no tengo que estar directamente atañido a un rectificador para que pues me conecten DC, sino directamente AC, aquí se los pongo AC, y pues la respectiva fan, que son los ventiladores. Y desde ahí, de acuerdo a la necesidad, pues van disminuyendo los puertos que se requieran para las soluciones. Les menciono y reitero, estos dispositivos o esta familia es un hit, es un auge a nivel de telecomunicaciones porque es un 5 en 1, OLT, ONT, switch, router y access controller. Y todo enteramente en fibra óptica que me cubre la parte inalámbrica y la parte alámbrica. Bien, aquí se explican las aplicaciones que se pueden llegar a tener. Digamos que esto es un poco entrar en detalle técnico de lo que yo puedo llegar a hacer en este dispositivo, pero me interesa más que ustedes puedan hacer sus respectivas preguntas y demás. Si ustedes desean más adelante a través de los canales que les voy a dejar ahí en el chat más adelante, en unos minutos, pues nos podemos organizar un webinar ya de manera mucho más técnica con nuestros ingenieros para poder trabajar o si ustedes desean pues ver cómo se configura, ¿cierto? Que a nivel de funciones yo puedo hacer, que un ateo, que una configuración de bridge, que una configuración a nivel de capa 3, cómo yo conecto acá un BGP, etcétera, yo lo puedo llegar a hacer, pero pues la idea es no entrar en ese detalle técnico todavía. Bien, este es un escenario ya convencional de cómo yo puedo implementar la solución. Aquí tendría el P610, por ejemplo, una VLAN que yo le voy a pedir al operador para que yo pueda salir a Internet. ¿Sí? Esa VLAN viaja a través del dispositivo y puedo llegar a tener un SSID, que es la red para que salga, ¿cierto? Pero internamente yo puedo llegar a crear otra VLAN, una VLAN de una intranet, que me conecta a un servidor y esta VLAN es independiente de la VLAN que sale a Internet y yo puedo llegar a tener un SSID 2, o sea, una red inalámbrica 2, indiferente o diferente a la anterior, que yo voy a gestionar de manera interna. Por eso se menciona que es una intranet, porque es independiente de la red externa. Y todo lo puedo hacer desde este P610. Aquí en la parte derecha encontramos las funcionalidades de Access Controller. ¿Cómo es eso de Access Controller, Oscar? Es que en este mismo dispositivo yo puedo ver de manera gráfica, ¿sí? La topología de mi red mesh. Entonces yo voy a poder tener acá los equipos, voy a poder tener acá qué SSID les configuro, qué el SSID 1, qué el SSID 2, qué el SSID 3, etcétera. Y pues esto es muy interesante porque entonces yo voy a poder ver de manera inalámbrica incluso los dispositivos finales, como los terminales, los famosos STA o STA, ¿sí? Los terminales que son los teléfonos celulares, que son los computadores, etcétera. Desde ahí yo también tendría, como tengo acceso a la parte inalámbrica, yo puedo configurar lo que sería un control de acceso a través de las MAC de los dispositivos, etcétera. O sea, esta funcionalidad a nivel de inalámbrico es muy interesante. Y todo esto lo puedo tener en una gestión web desde el mismo dispositivo. Aquí en la parte inferior se habla de, algo muy importante es el portal cautivo. Local Portal Authentication, que yo desde este mismo equipo puedo llegar a tener un portal donde me conecto para que mis clientes se conecten, tal, yo lo puedo llegar a configurar en este dispositivo sin la necesidad de un servidor adicional, sin la necesidad de que yo tenga no sé, el famoso servicio externo que me brindaría esa solución, no, directamente en el dispositivo. Y en la parte inferior izquierda encontramos las soluciones a nivel de VPN, que ofrecen canales tipo IPsec, ¿sí? Que son túneles de información para que yo pueda tener garantía en que mi información, la información de mis servidores, como no están saliendo a Internet, pues de igual forma están protegidas a nivel de los esquemas de seguridad que se requieren. Aquí se explica un poco el portafolio de los productos a nivel PoE, ¿sí? Que les decía antes, la F800, 800, las configuraciones que puedo llegar a tener, todos para soluciones a nivel PoE.
Esos son los dispositivos ya a nivel portafolio de la parte de FTTR. Este es nuestro Dual Band AX3000, que es el G1611. Este dispositivo GPON es el que más se utiliza a nivel de FTTR. Y desde ahí yo empiezo a desplegar hacia las otras ONTs en fibra, como el Selling Mountain IP y demás. Ya en la parte inferior encontramos la configuración a nivel técnico. Venga, ¿esto qué soporta? Me puede llegar hasta 3000 megas, soporta Wi-Fi 6, MU-MIMO, FDMA, las interfaces, los puertos, etcétera. Eso ustedes lo pueden encontrar en los Pro Description, que si lo requieren, pues los podemos llegar a enviar a través de nuestro canal de comunicación. Y aquí se explica de manera detallada los splitter, que el splitter POF, ¿sí? Que les decía que es un splitter activo, de cómo puede llegar a este dispositivo incrementar o amplificar la potencia de óptica de las múltiples ONTs. Bueno, acá se explican las capacidades, 6 core, cascada de menos de 2.2 dB, la salida de potencia de corriente, de energía eléctrica a nivel de corriente son 0.26 amperios, las potencias, etcétera. Si ustedes desean, pueden tomar una captura de pantalla a este slide, digamos que para que lo puedan detallar, y que es una familia completa, ¿sí? El ZX-A10 POF es una familia completa que viene desde configuración 1.16, 2.16, 1.8 o 2.8. La alimentación por lo general es AC, porque yo lo conecto a la toma corriente, y pues es un dispositivo que va de la mano con la solución de FTTR. Aquí se explica el cable. Bueno, para la pregunta que nos estaba haciendo ahí Noé, aquí vemos de manera muy detallada el cable. Entonces tenemos acá la fibra óptica, si te das cuenta. Aquí tenemos la conectividad en cobre, ¿sí? Positivo o negativo, que tiene acá en la parte derecha. Y es un dispositivo, acá también lo encontramos, cobre, silicona y material de, digamos que el aislante que tendría, lo vemos aquí en la parte izquierda. Y desde ahí el conector se sigue manteniendo como el SC. Vemos acá de manera mucho más detallada, voy a intentar hacerle un zoom para que ustedes lo puedan ver, cómo corroborar que pues en efecto ya es un producto probado, es un producto que está a nivel internacional y que si quieres lo puedes adquirir con ZTE, o entendería que pues también hay empresas que se rigen bajo estos estándares para desarrollar estas soluciones. Ya en la parte derecha encontramos cómo viene la caja de conexión para el POF, ¿sí? Entonces aquí tenemos el tamaño que se tendría, 3 milímetros, etcétera, y que se puede instalar en postes, en paredes y demás. Bien, vamos a ir un poquito más rápido. Vemos acá, porque ya nos quedan 12 minutos. Entonces, este es un despliegue a nivel de infraestructura horizontal, en fibra enteramente. Aquí tenemos el splitter POF, que yo lo conecto en los respectivos pisos, y desde ahí pues sigo haciendo el despliegue en fibra óptica para conectar las ONTs de room, ¿sí? De las habitaciones. Acá se muestra un ejemplo de la gestión de cómo yo podría llegar a conectarme al dispositivo, al equipo, y ver todas las funcionalidades a nivel capa 2, capa 3, que yo quiero configurar un ateo, que yo quiero configurar la red inalámbrica, que yo quiero configurar un BGP, etcétera. Todo lo tengo acá. Entonces, pues es muy interesante porque normalmente en una OLT lo que sucedería es que yo tengo que hacer todas estas configuraciones en CLI, ¿cierto? Línea de comando. Y si yo no conozco la línea de comando, me jodí. Pero en este caso, como todo está de manera gráfica, pues ya no tengo la necesidad de saber estrictamente el CLI, sino lo puedo hacer todo gráficamente. Bien, y ya en el último capítulo vamos a hablar de la experiencia que tenemos como ZTE, más de 100 casos de éxito en campus, 200 hoteles, 350 casos en educaciones, en la parte de escuelas, universidades, y más de 50 casos a nivel de hospitales. Eso nos da un total de 10 escenarios y más de 200 casos de aplicación de esta solución de FTTB y FTTR que acabamos de ver el día de hoy. Aquí se muestran unos ejemplos de, por ejemplo, el Hotel Holiday Inn, donde hicimos el respectivo trabajo y diseño para migrar de las soluciones tradicionales a la solución en fibra. Aquí tenemos un ejemplo gráfico, veamos aquí cómo estaban todos estos switches
arrumados en un salón de un cuarto de equipos y todo este cable de cobre que pues hacía muchísimo ruido y pasando a solo dos equipos en fibra óptica, todo en fibra y pues la fibra óptica, la transparente que les decía, debidamente desplegada y esto ahorra considerablemente el tamaño. Aquí se muestran ya las cifras de lo que se ahorraron estos señores de China, de TI, se llama la empresa, 1.3 millones de dólares se ahorraron esos señores. Entonces, pues vemos que es interesante la solución, es una solución que va muy de la mano con el mercado, con las soluciones tecnológicas a nivel mundial y que pues ZTE es un pionero en estas soluciones. ZTE está trabajando de la mano con China y con las organizaciones internacionales para que ustedes tengan en primera mano este tipo de tecnología dispuesta a sus servicios. Entonces, agradecerles por el tiempo, el espacio. Voy a brindarles 10 minutos para preguntas. Voy a revisar acá. Me pregunta, bueno, creo que las preguntas con respecto a la parte de POF entendería que ya fueron solucionadas, que es lo que acabamos de explicar en la última parte. Conseguir el kit de instalación, creo que lo podemos revisar a través de Javier. Les voy a dejar el link, digamos que los datos de contacto, tanto míos como del ingeniero Javier, para que ustedes se pongan en contacto con él y desde ahí hacemos un punto de comunicación para ese tipo de solicitudes a nivel comercial. Bien, nos dice Carlos Alberto, ¿nos envían a cada correo el link de la transmisión? Yo entendería que sí, aquí no lo mencionan Andinalink, dice que la grabación de esta transmisión estará posteriormente en el portal interactivo de andinalinkvirtual.com. Yo creo que lo podrás encontrar ahí, ingeniero Carlos. No sé de pronto si existen más preguntas con respecto a la solución, nos quedan unos 9 minutos. Bueno, que también les van a enviar a sus correos la repetición del webinar para que lo tengan presente. ¿Dónde se consigue el kit? A través del ingeniero Javier. Yo creo que lo podemos trabajar. Él te va a guiar con nuestros respectivos canales para que puedas encontrar o adquirir ese kit. Dice, ¿cómo se hace el dimensionamiento? Bueno, esa es una muy buena pregunta. El dimensionamiento de los dispositivos va muy de la mano con las soluciones tradicionales que al día de hoy se conocen en fibra, ¿sí? Me explico. Un operador, por lo general, que trabaja en fibra, que es el famoso FTTH, pues conoce sus limitantes en términos de los puertos. Un puerto, por lo general, si es GPON o si es XGS-PON, tiene una potencia, ¿sí? De acuerdo al SFP. Y si esa potencia es, no sé, de 3, 4, 5 dBm que salen hacia la calle, yo desde ahí empiezo a hacer ese dimensionamiento. Entonces, puedo hacerlo desde 1.32, 1.64, 1 a 128, pero debo tener cuidado a la hora de hacer ese diseño porque tengo que considerar la distancia a la cual quiero llegar, ¿sí? Si van a ser los 20 kilómetros o va a ser menos, para poder estimar si la potencia me da a la hora de hacer ese presupuesto, si ese presupuesto me daría para hacer ese dimensionamiento. Justamente así como se hace en FTTH, también se haría en esta solución de FTTR, donde yo tengo mi P610, la salida de la potencia va a ser la misma, de acuerdo al SFP, y entonces hago mi estimación, pues ya siendo más generoso porque las distancias van a ser más cortas. Listo, pregunta aquí Mauro. ¿Esta solución es compatible si aprovisiona desde una OLT de otro fabricante? Sí, la respuesta es sí, porque a mí que me interesa que me entregue una capacidad. Me interesa que me entregue mis 10 gigas de puerto XGS PON y que desde ahí me entregue una VLAN con sus respectivos servicios, por ejemplo, el servicio de HSI y ya. Si eso está a nivel capa 2 y yo en mi equipo lo puedo recibir y lo puedo trabajar, no tendría ningún inconveniente. Entonces la respuesta sería sí. Muy posiblemente hay que revisar temas de que si esa OLT de ese tercero no tiene problemas a la hora de interoperar con terceros. ¿Por qué? Porque pasa que algunas OLTs no siguen el estándar liberado de la ITU y por ende pues tienen ciertas marquillas, ciertos labels cuando se hacen sus respectivos registros que hace que pues el equipo no trabaje de manera correcta. Entonces es importante que se confirme que esa OLT de terceros trabaja el estándar y que no tenga problemas de interoperabilidad y la respuesta sería sí, sin problema. Nos pregunta
Jesús Contreras, los equipos principales, ¿qué compatibilidad? Ok, los equipos principales, ¿qué compatibilidad tiene con algunos Access Controller y con qué equipos OLT es compatible? Ok, nosotros, a diferencia de algunos fabricantes de este mundo de las telecomunicaciones, tenemos una particularidad y es que nosotros sí trabajamos con terceros. Y creo que eso lo he mencionado bastante en los diferentes eventos que hemos realizado. Nosotros nos seguimos de manera detallada con el estándar que se haya liberado, ya sea GPON o XGS-PON, y por ende estamos en la capacidad de trabajar con terceros, ya sea a nivel OLT, ONT o a nivel ONT, OLT, que es pues al revés, ¿no? Pero a nivel inalámbrico, como lo es el Access Controller, para esta solución sí se requeriría que tanto el P610 como el equipo final, como lo que sería la ONT o el CLNAP, sea de ZTE. ¿Por qué? Porque a nivel inalámbrico trabajamos solución Easy Mesh. Easy Mesh versión 3 o Release 3, Release 4, pero este Easy Mesh no está tan estandarizado a nivel mundial. Por ende, algunos fabricantes hacen sus marcaciones, trabajan ciertas configuraciones a nivel inalámbrico que no permitiría que el Access Controller pueda trabajar con terceros. En este caso sí se requeriría que para la parte inalámbrica todos los equipos sean de ZTE. Muy posiblemente en un futuro pues cambie, pero al día de hoy sí sería de ZTE. Bueno, nos preguntan acá, en los correos dice .com.cn o es .com.co. Sí, es .com.cn debido a que la empresa es china. Entonces .com es internacional, .cn que traduce China, CN. Entonces sí están bien los correos. Bien, ¿alguna otra inquietud? Nos quedan 4 minuticos. Tenemos una audiencia de alrededor de unas 50 personas. Entendería que todo quedó muy, muy claro para esa solución de FTTB, FTTR. Mi contacto, aquí nuevamente se los voy a poner aquí en el chat. Listo, aquí les acabo de poner la información. ¿Son equipos outdoor o solo indoor? En este caso, la solución que les mostré es indoor, pero hay unos equipos que son los P800 que se pueden trabajar outdoor. Necesitarían gabinetes exteriores para que pues los cubra, así como un IP65, un IP68, y ahí ya pues podríamos hablar de soluciones outdoor. Pero las que presentamos al día de hoy o en este webinar fueron soluciones indoor. Voy a aprovechar acá para hidratar la garganta. Bueno, aquí les acaban de hacer un recorderis de que pues se tendrá esta grabación disponible en la página web de AndinaLink. Por acá nos agradecen. No, gracias a ustedes y nuevamente agradecerle a AndinaLink por este espacio que nos brinda para poderles brindar las soluciones a nivel de ZTE. Recordarles que aquí están los correos y el contacto para futuros eventos y también recordarles que ZTE está muy comprometido con los ISPs para seguir desplegando ese tipo de soluciones y que ustedes puedan utilizar esas soluciones. Bueno, aquí ya estamos agradeciendo de verdad por el espacio y cualquier duda o inquietud que ustedes lleguen a tener, ya saben que estamos a la distancia de un correo electrónico o de un WhatsApp. Si ya es algo a nivel comercial, lo podemos también centralizar con el ingeniero Javier Cubillos, que nos acompaña también en este webinar. Muchas gracias a todos.